papel cumple UNESCO en las disputas sobre patrimonio cultural? Muy buenas, te doy la bienvenida a El Poder de la Morenada, una miniserie del podcast Encuentro Saberes. Este es un podcast del colectivo Pachacamani en coproducción con Camani Audio. Este es el episodio número 7. Mi nombre es Richard Mújica y esto es un podcast, un audio que te puede acompañar donde y cuando tú quieras y cuantas veces lo prefieras. Continuamos con el conversatorio organizado por Juan Carlos Cordero desde el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización en La Paz, Bolivia. Como parte del panel de discusión Matracas y Cascabeles reclaman sus raíces, el 6 de septiembre del 2021 se realizó el conversatorio Defensa de la Danza La Morenada. En este episodio escucharás rondas de intervención de las personas invitadas a esta mesa en el siguiente orden: David Arequipa, María Lupita Meneses, Varinia Oros, Freddy Maidana y Richard Mújica. El moderador del evento es Chimi Iturri. Como parte de la dinámica, se realizaron preguntas y cada una será respondida en un episodio de este podcast. Se trata de la pregunta número 3, la cual da título a este episodio. ¿Qué papel debería cumplir la UNESCO en las disputas que se generan entre Estados parte? Ahora sí, vamos al contenido del episodio. Ahí sí juega un papel importantísimo. Nosotros somos UNESCO, ¿no? Primero, ¿no? Porque los países que hemos ratificado, ¿no?, ciertas convenciones o que hemos decidido ser parte de la UNESCO, pues tomamos también decisiones. Representantes de nuestros estados toman decisiones y están en todas las discusiones políticas de la UNESCO, ¿no? Entonces, por ende creo importante que todos los elementos que las convenciones, en este caso la Convención del 2003 de Patrimonio Cultural Inmaterial, pues ha planteado, ¿no?, y tiene que justamente la UNESCO, ya como los países, como ese convenio intergubernamental, llevar adelante estos temas. Ahora, ¿qué podría ser? Si decimos a nivel de países que el patrimonio cultural inmaterial debe permitir un diálogo intercultural, debe generar cohesión social, no debe ser este elemento conector y puente entre los pueblos y hermanamiento mundial, entonces la UNESCO obviamente que tiene el papel fundamental de justamente plantear estos espacios de discusión mundial sobre el rol que tienen las danzas, la fiesta en esta dinámica mundial y cultural justamente. Entonces por eso la Convención del 2003 y todas las convenciones han ido desarrollando programas específicos de trabajo y no hay un programa específico de las fiestas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema importantísimo que debería plantearse desde la UNESCO. Uh-huh. Y otro elemento más, creo, y lo que tú dices, Jimmy, es importantísimo. La fiesta del Gran Poder, el carnaval de Oruro y muchas de nuestras fiestas y la morenada en sí como ícono de estas danzas, y ya creo lo hemos planteado bastante, tiene lenguajes económicos y políticos tan importantes que a la UNESCO le interesa que se discuta eso en vías de la convención, ¿no? Entonces, el que las mujeres, ¿no?, en una política también hasta de género, si quieres, de liberación y de cuestionamiento de las mujeres, y que ahora haya ejércitos de mujeres, de cholas, ¿no?, bailando en la morenada, te dice algo. Y ese es un elemento que justamente las investigaciones que se están haciendo, que se han hecho, Clever Cárdenas, Rosana Barragán, El Poder de las Polleras, mismo John,
son temas que a la UNESCO les interesa y creo que esas son nuestras puertas que la UNESCO debería profundizar más estos debates. El tema de la presencia de los homosexuales en la fiesta, que es un trabajo que yo he trabajado bastante, he hecho bastante indagación, es un tema que le interesa a la UNESCO, pues plantear la diversidad sexual y los aportes culturales de la diversidad sexual, y esos son temas no simplemente de un trabajo específico personal, sino es un tema de diversidad cultural mundial, que yo creo que como Bolivia sí deberíamos plantear estas propuestas para que la UNESCO pues sea justamente ese interlocutor, y ese interlocutor válido para plantear estos temas a nivel mundial. Y para terminar, creo que es importante mirar en serio las universidades, y ahí están nuestros colegas, ¿no?, de las universidades. Yo creo que las cátedras de la fiesta, las cátedras de nuestras danzas bolivianas, no solamente yendo a la morenada, caporales, hasta las danzas tradicionales, tal, deberíamos tener enciclopedias, como decimos, de nuestras danzas a nivel de registro. ¿Y eso qué implica? Implica que estas cátedras, las universidades, pues tienen un mecanismo UNESCO también de hacer cátedras mundiales de patrimonio cultural. Y nosotros no estamos ingresando a esos espacios y creo que es una deuda también que tenemos que hacerlas, ¿no? Y este punto, no quiero dejarlo cerrar, tal vez lo vamos a profundizar más adelante, porque yo digo que en sí mismo, si bien tenemos declaratorias de patrimonio inmaterial de la humanidad como el Carnaval de Oruro y la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, pero si coinciden conmigo, en sí mismo la música y danza de la morenada es un patrimonio que puede ser hasta denominado como patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque genera cohesión, genera diálogo, gente, ¿no?, que nos identificamos con la morenada, hemos construido, ¿no?, ritualidades, hemos constituido lazos afectivos, hemos constituido formas, ¿no?, de patrimonio inmaterial a través de la recreación, a través de los trajes, los bordados y más, ¿no? Entonces, en sí mismo, yo creo que hay que pensar y reflexionar más adelante que la morenada, sí, en sí misma podría hasta constituirse como un tema de discusión para poder incluirla en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad. Lupita, por favor. Gracias. Sí, efectivamente estoy de acuerdo con lo que plantea David, para no repetir, que la UNESCO pues provoca estos acercamientos entre países que tuvieran estas disputas, ¿no? Acercamientos, diálogos, pero también la UNESCO tiene una posición muy puntual. A la UNESCO no le interesa el origen de las danzas, de las festividades. A ello, lo que en una postulación, un expediente de postulación que se plantea a la UNESCO, ¿qué interesa? Los procesos de construcción de esas manifestaciones. No es el objeto, es todo el proceso, las prácticas, las tradiciones, las costumbres. Esos son los elementos que inscriben a la lista representativa de patrimonio cultural. Y en estas disputas toman una posición, yo he visto en los últimos años, a ellos les interesa, para evitar precisamente estas disputas entre Estados partes, incentivan las inscripciones binacionales, multinacionales. Pongamos un ejemplo del tango. El tango ha sido inscrito por la Argentina y el Uruguay. En nuestro país, recuerdo cuando estábamos elaborando el expediente de postulación a la cita, nos llegó una nota del Perú proponiendo que se haga una inscripción, un expediente binacional con Perú y Bolivia. Lógicamente nosotros planteamos a todo con el comité impulsor conformado por las instituciones, ellos obviamente dijeron que no, ¿no? Y se planteó la cita solo por Bolivia y obtuvimos la justificación. Entonces,
la UNESCO tiene su línea, tiene sus políticas, tiene sus directrices. Recordemos igual cuando hubo el reclamo de la fiesta de la Candelaria, para que cuando se iba a inscribir por el Perú, Bolivia reclamó todo, pero dijeron no, nosotros no nos vamos al origen, ya cada festividad tiene sus propias características, puede inscribir un país la misma festividad, el mismo elemento que otro, y ese es el punto. Gracias. Marinia, por favor, tiene micrófono. Sí. Gracias, Lupita. Sí, hay dos temas que me llaman la atención, ¿no? Empezando con Lupita, lo que dice, ¿no es cierto? Que la UNESCO tiene sus objetivos, lo tiene bastante claro. Y lo que me llama a mí la atención también cuando se presentan estas carpetas, estos expedientes para declarar una obra como patrimonio, no va toda la obra, es tan sucinta la carpeta que hay que presentar. En el caso de Alacitas es un momento solamente que se ha presentado de Alacitas, no es toda la Alacita. Entonces yo siento que van cosas muy puntuales también, ¿no? Que es lo que le interesa a la UNESCO. En este sentido también lo que dice también Lupita, no le va a interesar esta pugna sobre el origen, ¿no? Sino va más bien apoyar a estas postulaciones que vayan conjuntas, ¿no? Ahora, si hubiera este espacio que plantea también David, que es un espacio de diálogo donde nosotros podamos tener un intercambio también con los hermanos peruanos sobre este tema de la morenada, sería genial. Yo la verdad nunca he visto, o sea, no he escuchado esta experiencia de que se hubiera dado este marco, ¿no? En la misma UNESCO, ¿no? En este sentido no creo que pueda ser también juez y parte, ¿no? A la vez la UNESCO, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que es seguir trabajando desde nuestro espacio, fortificando, que es lo que hacen muy bien también los peruanos, ¿no? Lo que decía David, sacan unas enciclopedias maravillosas de sus bailes, por ejemplo. Está todo registrado. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso también, no? La investigación, los papeles cantan, siempre dicen, ¿no? Sí. Acá tenemos nosotros estos documentos que afirman que este es el proceso de nuestros bailes, ¿no es cierto? Los pueblos danzan, los papeles cantan. Exacto. Richard Mújica. Así es. Y si seguimos con esas analogías, la UNESCO procede como en el cacho. Lo que se ve se anota, ¿no? Entonces, es un juego de narrativas muy complejo, ¿no? Hay que ser honestos en eso. Tanto hay investigaciones de los propios peruanos sobre procesos de declaratoria, he leído artículos sobre la Candelaria, donde autocríticamente algunos académicos reflexionan en cómo terminamos construyendo algo para postular, para llegar a ser UNESCO, ¿no? A veces, como decía Freddy, no hay a veces esa coincidencia tan plena con lo que se vive, porque terminamos jugando con la narrativa y creando algo acorde a lo que UNESCO nos pide. Es por eso que varios sectores han cuestionado, ¿por qué siempre a UNESCO tenemos que postular, ¿no? Y ahí se hablaba del Mercosur como otras instancias internacionales donde poder generar este tipo de reconocimientos. Y muchos dicen, después de ver todas estas trabas, ¿por qué no con nuestra ley hacemos todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y no llegar en este juego de narrativas. Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que el patrimonio, hablando de UNESCO, también es una construcción histórica, ¿no? Es muy difícil, parece, divorciarse para la UNESCO de la Convención del 72, donde la materialidad era lo más importante. Es costoso, es más fácil, entre comillas, pareciera, delimitar un expediente de lo material, pero cuando metemos lo inmaterial y llegan las subjetividades, tensiones y diferentes elementos, se complejiza la forma de la elaboración del expediente mismo y los planes de gestión, ¿no? Es por eso que la UNESCO es muy cauta institucionalmente en eso, ¿no? Cuando se llega en temas de origen, etcétera, remite a la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, o sea, hay instancias internacionales en las que se deben de mover, pero se supone que lo cultural es lo que nos debe unificar también a los pueblos, ¿no? Y muchas veces nosotros cuando postulamos ante UNESCO, es patrimonio de la humanidad. Eso tenemos que recordarlo, ¿no? El gran poder ya es patrimonio de la humanidad.
todos en el mundo tienen que bailar, eso nos dijeron, ¿no, Lupita? ¿Por qué reclaman? Si no quieren, no se postulen a la UNESCO, nos dijeron en algunas reuniones técnicas, porque fuimos a pelear también, ¿no? Pero tienen razón. Entonces el detalle dentro de este juego de narrativas es de qué manera nosotros vamos con todo el aparato, al igual que lo hacen muchos otros países hermanos, sin hablar de Perú, hablemos de México, ¿no? De que cuando hacen una declaratoria van con sus expedientes, sus investigaciones, toda la cuestión turística. Claro, es una industria. Cuando hablamos de patrimonio cultural de la humanidad, es un proceso de industria, de lo cultural. Y tenemos que ser sumamente conscientes de eso. Si queremos proteger algo así a lo nuestro, ¿vamos a meter en ese contexto del juego de las narrativas comerciales también? Entonces, son elementos en los cuales procesos de patrimonialización en los cuales tenemos que ser muy conscientes de eso. No es una palestra donde desfilan los patrimonios. Ahí se dice mucho de eso de la UNESCO, ¿no es cierto? Pero, bueno, tomémoslo de todas estas aristas para saber dónde también nos estamos metiendo. Gracias. Muy bien. Freddy Maidana. A ver, en gran medida todos estamos buscando reconocimiento. ¿Sí? Si no nos reconocen otros, difícilmente existimos. Yo creo, y eso es el juego social, además, ¿no es cierto? Y eso ha sucedido con estas danzas que Jimmy lo decía, ¿no? Esta subalternidad, de pronto ahora lo baila todo el mundo, claro. Pero para llegar a eso, ha tenido que danzas como en Taraco, de Achacachi, de Humala, pues estar marginadas, pero cuando fueron reconocidas, cuando ingresaron a espacios culturales como los museos a mostrar todo el bagaje artesanal que representaba una danza, sí fueron reconocidos y buscaron la mirada de los otros y comenzaron a ser parte de ese proceso de construcción. Eso es el reconocimiento del otro, del más poderoso, y es lo que está sucediendo. Y creo que en este momento la UNESCO ha sido la institución que reconoce la dimensión cultural de los pueblos. Pero creo que no es el interlocutor válido desde mi perspectiva. ¿No? Es decir, por la forma, por su comportamiento en el cual ha ido trabajando, ¿no? Lo han explicado aquí los colegas, ¿no es cierto? Ha ido trabajando, a ellos lo que les interesa es cumplir con los objetivos. No, eso no interesa si la danza de la morenada tiene sus orígenes o se baila con mayor fuerza en Bolivia, en España o quien sea, o en cualquier lado. ¿No? Lo que le interesa es cumplir sus objetivos. Y creo que la finalidad acá, desde la perspectiva de que la UNESCO no podría constituirse el interlocutor válido de reconocimiento, es que, lo que planteaba aquí mi colega, es que nosotros generemos nuestras propias prácticas de reconocimiento, y es lo que nosotros no necesitamos de otros para que nos reconozcamos. Somos nosotros, tenemos nuestra propia identidad, tenemos nuestras fortalezas, tenemos estructuras sociales que nos permiten seguir practicando una danza milenaria. Entonces, bajo esa perspectiva tenemos que seguir trabajando, y creo que es fundamental mirar hacia adentro que mirar hacia afuera. No buscar el reconocimiento de estas instituciones, sino el reconocimiento de nosotros mismos. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tus comentarios y por ayudarnos a difundir este nuevo episodio. En la descripción, como siempre, añadimos información de este evento y de los demás podcasts de esta serie. Soy Richard Mújica y nuevamente te invito a visitar la página web de este podcast, pachacamani.com/encuentros saberes. Ahí podrás escribirnos un comentario o una consulta. Contáctanos también de forma directa mediante nuestro formulario en la página web pachacamani.com/contactar. Además, nos encuentras en Telegram y tus redes sociales favoritas como @pachacamani. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y la plataforma de podcast que más te guste. Y si aún no lo hiciste, por favor, suscríbete a nuestro newsletter en pachacamani.com/correo. Encuentra más de nuestro contenido mediante nuestras redes sociales, como @pachacamani. Este podcast es producido por Pachacamani en coproducción con Camani Audio.
Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.